digamos que especializada con doble guiño en temas de Lean Manufacturing, pero especialmente en lo que tiene que ver con mejora de procesos. Digamos que ese es mi fuerte. Me gusta mucho ayudar a mejorar la forma de hacer las cosas. Y también, por otro lado, trabajo con estos marcos, herramientas y técnicas asociadas a la agilidad para poder dar este empuje con mucho sentido y sobre todo mucho valor. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Gracias, Pau. Bueno, de mi parte, yo, mi camino, mi ruta que me ha llevado hasta este punto es, yo empecé como desarrollador de software ya hace muchos años y de ahí me fui especializando en temas de mejores prácticas, específicamente en temas de agilidad. Actualmente trabajo como Enterprise Agile Coach en TIS, ayudando y acompañando a diferentes organizaciones en su proceso de transformación, principalmente transformaciones ágiles. ¿Ok? Bueno, específicamente de lo que vamos a hablar el día de hoy, es un tema que nos han pedido mucho que platiquemos acerca de él. Específicamente vamos a hablar acerca de la adaptación empresarial en tiempos de crisis. Entonces, si quieren, les platico un poquito lo que hemos estado nosotros trabajando a ese respecto. Digamos que dentro de las organizaciones, lo que sucede muchas veces es que las organizaciones necesitan y tienen que adaptarse a nuevas formas, nuevas prácticas, adaptarse a nuevos productos, adaptarse a los clientes. Entonces, justamente en este webinar, lo que vamos a estar platicando es acerca de este tema de la adaptación y acerca también de cómo podemos ir integrando nuestras, precisamente nuestros trabajos, nuestras diferentes actividades, integrarlas a una organización y adaptarlas a esta organización. Y justamente al final les platicaremos de una línea de cursos que hemos preparado pensando precisamente en este tema, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a platicar de esto. Para nosotros que llevamos proyectos de transformación, que hemos trabajado en organizaciones y en empresas, acompañándolas precisamente en procesos de transformación, un factor importante es la capacidad que tiene la empresa para adaptarse. En este webinar, digo, en webinars pasados ya hemos platicado mucho, de hecho tenemos un podcast que precisamente en ese podcast hablamos también mucho del tema de la evolución, de hecho se llama La evolución de las empresas, nuestro podcast, y justamente ahí hemos platicado un poco más como de los aspectos culturales, de los aspectos positivos y negativos, acerca de cómo lograr que una organización se adapte. En este webinar vamos a darle un poquito ese giro, ya no vamos a hablar tanto de ese tema y vamos a concentrarnos pues justamente en lo que seguramente a muchos les interesa, ¿no? Es en primera instancia, ¿por qué tengo que adaptarme, ¿no? Si al final yo quisiera resolver esa pregunta, ¿por qué tendría yo que adaptarme? Eh, Tendría que remontarme y tendría que pues pensar acerca de lo que está sucediendo actualmente en nuestro entorno y que creo que al final todos estamos ya muy conscientes de ello, ¿no? Eh, Aquí les traemos unas estadísticas que queremos compartir con ustedes y que queremos empezar a discutir y a platicar, ¿vale? La primera es que justamente en un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, entrevistó a muchas empresas, principalmente startups, en toda Latinoamérica y les hizo varias preguntas referente a lo que están viviendo actualmente con la pandemia y pues obviamente lo que nosotros entendemos como la crisis que se está generando a partir de la pandemia del COVID. Una de las preguntas que se nos hicieron súper interesantes y que queremos empezar a compartir con ustedes es
¿Cuáles son los principales problemas? Entrevistando a las empresas, platicando acerca de cuáles son los principales problemas que abordan o que tienen que abordar o que ellos identifican que están abordando en este momento, podemos ver que el 48% de las personas hablan acerca de las limitaciones tecnológicas que tenemos. Y eso sin duda es un factor importante porque muchas de las organizaciones han logrado subsistir y han logrado seguir operando gracias a la tecnología que actualmente nos puede permitir trabajar de forma remota. Eh, pero también hay otros factores que son inclusive más importantes, como el decaimiento en el ánimo de sus equipos. El 49% percibe que sus equipos empiezan a perder motivación. El 62% pues obviamente ve claramente una caída en los ingresos. El 64% identifica una incertidumbre sobre su funcionamiento futuro. Es decir, aquí pues seguramente ustedes a lo mejor lo están viviendo, y es precisamente el hecho de que la pandemia ha cambiado las reglas del juego en los negocios, ¿no? Y entonces hay una incertidumbre acerca de si esto me puede afectar al futuro, esto es algo temporal. Y muy importante también la falta de servicios adecuados, de infraestructura, de apoyos en los gobiernos que permitan subsanar precisamente este tema de la pandemia, ¿no? Entonces, no sé, ahí, Pau, si quieras ayudarme a complementar un poco las ideas de esta primera estadística. Sí, por supuesto. De hecho, creo que están como los 12 pasos de los anónimos, ya saben qué. Y creo que en algún momento todos pasamos por esto, ¿no? De entrada nos mandan a casa y lo primero con lo que nos encontramos es, yo ni siquiera contrataba el internet, o no tenía o no tengo un espacio para trabajar, o pues estoy con toda la familia y hay que distribuirse. Entonces, si se fijan de acuerdo a lo que comentó ahorita Fernando, la verdad yo creo desde mi perspectiva que todos fuimos pasando por cada uno de estas etapas o de estas características más bien, y la mayoría seguramente de los que estamos aquí todavía estamos en alguna de estas, ¿no? Las limitaciones tecnológicas, el decaimiento anímico del equipo, y es, por ejemplo, en esa parte, una de las cosas que me viene mucho a la mente es nosotros, por ejemplo, que trabajamos con este tipo de proyectos que son más de transformación, más disruptivos, más de cosas nuevas, ¿cómo haces para levantar el ánimo de los equipos sabiendo que tienen limitaciones tecnológicas, que no saben qué va a pasar con su trabajo? Y aparte llegas y les dices que tenemos que hacer cosas que todavía no sabemos si van a funcionar o no, pero las tenemos que pilotear, probar. Entonces, así es como lo hemos estado viviendo. Y finalmente, el de falta de servicios, que es una de las situaciones con las que nos hemos topado más últimamente, pues es esta saturación de todo lo que nosotros necesitamos para poder trabajar, ¿no? Entonces, seguramente de las frases más típicas que se han escuchado es que está fallando mucho mi internet. Y la semana pasada la que escuchábamos era la de, pues, de los famosos apagones de la luz, ¿no? Y cómo todo esto ha venido impactando nuestra forma de trabajar. Y bueno, pues más adelante vamos a darles algunas sugerencias para poderlo de alguna manera contener y hacer de esto una oportunidad para poderlo trabajar y para poderlo aprovechar. ¿Qué opinas, Fer? Sin duda es un punto importante y creo que al final sí refleja pues lo que nosotros vivimos y este estudio en Latinoamérica creo que es como muy enfático en lo que vivimos como en esta región del planeta y que seguramente muchas de estas cosas se viven en otras partes, ¿no? Porque esto que estamos viviendo actualmente es algo completamente global. Ahora, por otro lado, otra pregunta que se me hizo súper interesante compartir con ustedes es, ¿a quiénes recurren los emprendedores? Es decir, empezamos con la pandemia, empezamos pues de alguna manera creo que a todos, no creo que haya una sola persona que diga, yo me preparé para esto. O sea, en algún punto, a lo mejor en alguna medida pudimos prepararnos de alguna forma, pero sin duda no teníamos claridad ni idea de qué tanto nos iba a impactar, ¿no? Al inicio. Y justamente fuimos viviendo como
una transición, ¿no? Y fuimos entendiendo estos problemas. Ahora, pasando a la siguiente pregunta, ya entendimos, ya nos cayó el 20, estamos metidos en esta situación. ¿A quiénes recurren los emprendedores normalmente? A los encuestados, el 56% contestaron que solo a su propio equipo de trabajo. Y eso es algo súper importante. Al final, en quien tú confías es en tu propia gente, en tu propio grupo de trabajo. Y quienes más te pueden ayudar, pues son ellos mismos al final, ¿no? Amigos, colegas, mentores, asociaciones, consultores. Vamos viendo que también hay otras opciones. Por ejemplo, algo que a mí se me hace muy interesante del contexto que vivimos aquí en México en particular es el tema del gobierno, ¿no? El gobierno nacional. O sea, creo que al final muy pocos estamos pensando que el gobierno nos va a poder ayudar. Entonces, creo que necesitamos, y creo que la mayoría de las empresas, organizaciones, están tratando de enfocarse pues en en su propio equipo. ¿Sale? Si quieres, adelante, Pau, cuéntanos tú qué opinas. Es correcto, de hecho la mayoría de nosotros cuando nos enfrentamos con este tema de la pandemia, lo primero que hicimos fue voltear a ver a nuestra gente para ver cómo podíamos organizarnos, ¿no? Lo primero que nos pasó fue este tema de tratar de organizarnos, luego ya vino todo el caos y ya de repente ya estábamos como pez en el agua, ¿no? Transitando, pero muy pocos, de hecho, algunas de las situaciones que vamos a ver más adelante en la parte de los ejemplos, pues habla mucho de esta ola que se vino de reforzamiento de capacitaciones, de entrenamientos, de buscar mentores que nos ayudaran a aplicar todo esto, a trabajarlo y a mejorarlo. Y otra de las preguntas, derivada también de esto de a quiénes recurren los emprendedores, pues ya viene la parte de, bueno, ¿cómo están tomando estas medidas para prevenir desde el aspecto financiero, prevenir una crisis, ¿no? Y ahí también trae números muy interesantes, Fernando, porque si se fijan, la mayoría dice, pues no me cobres ahorita impuestos, ¿no? Déjame ver cómo va a estar el movimiento, cómo va a estar el trabajo, cómo va a estar el ingreso. De hecho, no sé si les pasó, pero la mayoría de las empresas lo que hicieron fue congelar algunos fondos que normalmente utilizan para darle beneficios a los colaboradores con el fin de prevenir sus crisis financieras. Muchas de estas empresas, o la gran mayoría, dijo, vamos a postergar el tema de los impuestos, vamos a recurrir a nuestros recursos acumulados. Algunos incluso no sabían qué hacer, no supieron cómo enfrentar o cómo prevenirse para este tema. Y hay otros incluso que dijeron, a ver, a todos los proveedores, y no sé si a ustedes les pasó, pero muchos o recortaron proveedores o postergaron los pagos a proveedores. Y digo, finalmente, pues ayudarse con créditos bancarios o sacrificando algún pago hacia los socios de la propia empresa. Correcto. Y inclusive, bueno, aquí cerramos con un dato también muy interesante. 8 de cada 10 emprendimientos señalan que están siendo fuertemente afectados por la crisis. Y aquí completando un poquito lo que menciona Pau respecto al tema financiero, creo que al final la mayoría de las organizaciones, e inclusive nosotros de forma individual, lo primero a lo que nos enfocamos fue a recortar gasto, ¿no? O sea, fue como que la parte más directa. Y muchas personas no lo saben, o sea, ni siquiera pudieron como identificar una estrategia, un plan de acción. Creo que mucha gente estuvo especulando mucho tiempo, pero también creo que al final algo que me hubiera gustado ver como parte de la estrategia justamente de las personas que están a cargo de organizaciones, pues era a lo mejor eficientar más su trabajo, ¿no? Y no tanto ir digamos, ir directamente a tratar de recortar gastos, ¿no? Entonces, es interesante esa parte. Bueno, vamos a avanzar. Si quieres, te dejo esta slide, Pau, para que la comentes. Sí, de hecho, cuando estábamos revisando esta información, pues sí nos impactó mucho, ¿no? Esto de lo que habla
es de cuántas empresas están dando de alta como una empresa, como un negocio, y cuántas están dándose de baja, ¿no? Y si se fijan, acá traemos 2 años diferentes, sin contar el año de la pandemia. Ese dato seguramente va a impresionar mucho, para bien o para mal, todavía no lo sabemos porque pues derivado de la pandemia hubo muchas empresas de tecnología que, bueno, tuvieron una alza significativa. Pero si se fijan, eh, con la diferencia del 2014 al 2019, que son de 5 años, estamos hablando de que en el 2014 pues se dieron de baja 39 empresas, mientras que en el 2019, 5 años después, un 50% pues se está dando de alta. Entonces, esos 5 años, digamos que si yo hiciera como una tendencia o tratara de recopilar más información de cada 5 años, si se fijan, estamos hablando de que solamente el 10% o aproximadamente el 10% de las empresas que se dan de alta tienen una vida de al menos 5 años, ¿no? Y estos son esos temas que precisamente nosotros hemos estado observando ahora que estamos trabajando más de cerca con este tipo de empresas, porque una de las características que ha ayudado a mantenerlas en el proceso es precisamente el enfoque que le están dando a mejorar constantemente sus productos, sus procesos y el tema de la cultura y las personas, que son como esas características clave que están empujando a que mis negocios se mantengan en el transcurso del tiempo. Sí, sin duda habla mucho acerca del dinamismo que existe actualmente en este caso, por ejemplo, esta gráfica es específicamente del INEGI, por lo tanto es solo de México. La anterior era de toda Latinoamérica. Aquí haciéndole un zoom un poquito a la parte de México, habla mucho de, pues sí, de la volatilidad que existe. O sea, 40% de las empresas sobreviven los primeros 5 años. Pero también habla mucho acerca de la constante búsqueda de nuevas oportunidades y de nuevos mercados, ¿no? El 49%, hay un incremento del 49% en los últimos 5 años también. Es decir, que pues sí, mueren muchas empresas, pero también surgen muchas nuevas. Y seguramente hay una relación justamente en cuanto a que estas nuevas empresas que surgen y proponen y buscan precisamente acercarse más a su cliente, entregarle más valor, también de alguna manera ponen un poco en jaque a las empresas que ya son un poco más antiguas, ¿no? Si podríamos decirle antiguas 5 años, pero justamente habla mucho acerca de la volatilidad en la que nos encontramos. Y otro dato también duro súper interesante es que 61% de las startups nacieron en los últimos 12 meses, de las cuales el 80% están ya monetizando. O sea, ¿qué quiere decir? Que justamente lo que estamos viviendo es una disrupción y que esta disrupción genera nuevas oportunidades. Y entrar en esas nuevas oportunidades, pues cuesta trabajo, ¿no? Pero al final, justamente también este tipo de disrupciones de crisis lo que hacen es mover a la gente, la hacen que busque cosas nuevas, que innove, que busque de qué manera puede mantenerse en el mercado, ¿no? Es correcto. Entonces, justamente creo que al final podemos entender que el tema de la adaptación es un tema vital, importante, necesario en las organizaciones. eh, y, y bueno, también algo que constantemente nos preguntan, nos cuestionan, que constantemente nos piden que les ayudemos y les demos como un panorama más claro es, bueno, de alguna manera está claro y sabemos que una crisis, y muchas veces hemos escuchado en 1000 veces que una crisis es una oportunidad, pero creo que lo que rara vez escuchamos y lo que rara vez nos dicen es, bueno, ¿y cómo la capitalizo? ¿No? Está buenísimo eso de que toda crisis es una oportunidad, pero yo quisiera estar del lado de la oportunidad, no del lado en donde me está afectando la crisis. ¿Cómo puedes capitalizar este momento para que te ayude a, ya sea de manera individual o como organización, eh, te ayude a catalizar
precisamente las oportunidades que te encuentres. Entonces, pues ahí platícanos, Pau, un poco lo que hemos vivido en lo que tú has vivido en tu experiencia respecto a este tema. Uy, muchas cosas, ¿no? Como todos, pero fíjense que pese a que hay muchos marcos que nos van dando pistas de cómo implementar agilidad en las empresas, etcétera, nosotros recurrentemente nos hemos topado con tres características que decimos, si esto no lo tienen, aunque les traigamos a la reina de Inglaterra, no van a trabajar o no van a mejorar. Yo voy a hablar particularmente de dos puntos. El primero tiene que ver con las personas. Para que nosotros podamos hacer esas oportunidades, realmente, como decía Fernando hace un rato, está del lado de la oportunidad o del lado de la crisis, ¿no? Para que nosotros nos podamos mover del lado de la oportunidad, tenemos que trabajar mucho con el tema de la cultura. ¿Y con qué nos estamos topando? Pues nos estamos topando con muchos líderes que tienen estilos diferentes de llevar a sus equipos y bueno, luego viene una pandemia, luego les quitamos a las personas, a sus equipos de frente de ellos, de su zona, de su amplitud y empiezan a botar muchas cosas, ¿no? Que seguramente no habíamos notado hasta ahora que estamos con la pandemia o incluso en algunos casos ya se sabía desde antes. El punto es que tenemos que trabajar mucho en este tema del liderazgo. El liderazgo va a hablar o va a reflejar la cultura que tiene la empresa, pero no todas las empresas tienen estas características y no quiere decir que no se pueda mejorar. Lo que queremos decir es que, bueno, dadas las circunstancias, dadas las oportunidades, tenemos que aprender nuevas formas de manejar, de dirigir, de liderar a nuestros equipos para que ellos reaccionen en favor de la oportunidad y no se vuelva esto una crisis más profunda. Y pasando a otro elemento, pues estamos también procurando o empujando a que los líderes transmitan certidumbre, ¿no? Que les den la confianza a los equipos de que las cosas van a fluir, de que van a funcionar y que no envíen estos mensajes, por ejemplo, cuando ahora que estamos presionando más para que se cumplan los objetivos, no dar esos mensajes de si no se cumple, quién sabe qué va a pasar, o si no se cumple, pues vamos a tener que hacer recortes o vamos a tener que hacer movimientos, sino que transmitan la parte de certidumbre hacia todo su equipo de trabajo y lo sepan manejar. Y finalmente, bueno, si ya estoy pidiendo que se esfuercen de una manera diferente o que se esfuercen adicional a lo que normalmente hacen, ahora les diría, bueno, pues tenemos que creer en ellos y tenemos que aprender a empoderarlos. No quiere decir que todos van a tener el poder de despedir a alguien, sino que van a tener el poder dentro de su tramo de control de tomar acciones que beneficien a la organización. Y eso es algo que también desde el punto de vista de las personas, desde el punto de vista del liderazgo, no se está dando correctamente porque estamos en un momento en el que los líderes quieren tener la razón y quieren marcar la línea en lugar de dejar ya esa parte hacia los equipos. Entonces, eso es un tema súper importante para las organizaciones y, por supuesto, es algo muy importante que nosotros hemos visto que está obstaculizando la realización de proyectos que realmente agreguen valor a la organización. Y por otro lado, como les decía hace un rato, Fernando, bueno, pues si se fijan, todo el mundo se está previniendo financieramente de una crisis, reduciendo los ahorros, reduciendo los proveedores, pero nadie habla de reducir los costos que me genera hacer mis procesos. Y ahora con esto de la tecnología, lejos de pensar que vamos a adquirir más herramientas para automatizar los procesos, estamos involucrando otras herramientas para hacer más pesados los procesos. Por ahí escuché o leí en un estudio que el uso del correo electrónico en este periodo de la pandemia se incrementó un 800%, ¿no? Cuando era que teníamos que buscar maneras de hacer los procesos más esbeltos, los estamos complicando más. Entonces aquí vienen
temas de eficiencia en los procesos, temas de automatización y este tema de la digitalización, que tiene que ver un poquito más con el cómo estamos aceptando nosotros la información para poderla procesar. Si ustedes hacen trámites, no sé, por ejemplo, con un banco que quieran pedir un crédito, seguramente les van a mandar la solicitud en PDF, pero la tienes que imprimir, la tienes que escanear. Entonces, el proceso sigue siendo el mismo, agregándole un paso adicional, que es el envío de la información y después todo lo que conlleva. Entonces, ahorita, Fer, le voy a pasar la palabra para que hable del tema de innovación, pero sí es importante que entendamos que aunque hay muchas características que podemos trabajar en la organización, debemos priorizarlas y debemos enfocarnos ahorita en nuestro tramo de control y en lo que tenemos en esta zona, sobre todo en la forma en la que nosotros trabajamos, pues sí enfocarnos en estas características. Adelante, Fer. Gracias, Pau. Sí, justamente nosotros en diferentes organizaciones con las que hemos estado trabajando, una, una experiencia y una buena práctica que hemos adquirido es precisamente medir a la organización, ¿no? Como les platicaba Pau, existen diferentes perspectivas o vistas de una organización, siendo como tratando de ser muy eh, específicos y priorizando lo más que se puede el esfuerzo. Lo que nosotros hemos identificado que ayuda mucho a una organización en un punto de crisis son estos tres factores, estas tres variables. Eh, eh, Asimismo, medirlas es muy bueno porque nos permite poder enfocar acciones muy puntuales que ayuden a que estas variables se vayan moviendo hacia el punto a donde nosotros queremos, ¿no? Entonces, una recomendación que les podemos dar es no solamente se enfoquen en trabajar en estas, enfóquense también en medirlas, ¿vale? En tratar de ver que las acciones que están ustedes realizando realmente sí están impulsando estos tres factores, ¿no? Entonces, Pau ya les platicó un poquito acerca de las personas, de los procesos, yo les voy a platicar un poco acerca de la innovación. Sin duda la innovación es algo complicado porque es una palabra que suena compleja, que suena difícil, que suena lejana, ¿no? Y sobre todo si yo tengo una pyme o yo soy un individuo y quisiera innovar, pareciera que pues es algo que es muy ajeno a mí, ¿no? Y el primer punto es que la innovación es algo natural, es algo normal, es lo que en realidad a nosotros como personas nos ha permitido estar en el punto en el que estamos. Nosotros somos una constante evolución y una constante innovación. Entonces, justamente asumir esto y hacerse consciente de que la innovación debe de formar parte de tu día a día, no ser algo aislado a ti, es lo que te va a permitir que tú puedas enfocar correctamente nuevos productos y nuevas oportunidades, ¿vale? Haciendo ya un pequeño zoom a esa parte, nosotros recomendamos trabajar en la innovación en tres puntos muy específicos. La resiliencia. ¿Cuántas veces en nuestra empresa, en nuestra organización, con nuestros propios compañeros, cuando nos dicen, oye, ¿qué tal si hacemos esto nuevo? La voz que siempre escuchamos inmediatamente es no, no creo que funcione, ¿no? Justamente lo que nosotros estamos viviendo es algo muy, en realidad, muy intenso en temas de disrupción y que requiere una alta resiliencia, porque precisamente eso va a permitir a las personas que forman los grupos y equipos de trabajo a que puedan ir asimilando y entendiendo hacia dónde se tienen que mover. El segundo punto importante es el pivoteo en modelos de negocio. ¿Qué significa esto? Que una técnica muy común, muy utilizada, ahorita les vamos a platicar un poco ya de marcos,
que pueden estar usando, eh, pero que funciona muy bien, es pivotear tu modelo de negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor tú vendías algo que actualmente no se puede vender por la situación en la que estamos. Entonces, tú debes de tener la resiliencia para decir, no puedo vender esto, no me puedo aferrar a esto, entonces tengo que cambiar. Pero el cambio siempre implica, pues, empezar desde cero. Y es ahí donde justamente tenemos normalmente una paradoja en nuestra mente. O sea, si vuelvo a empezar desde cero, ¿cuánto tiempo me va a llegar al punto en donde yo ya estaba estable? Entonces, una alternativa es un pivoteo en el modelo de negocio, que significa prácticamente el modelo de negocio que tienes, busca de qué manera lo puedes adaptar, por eso se llama adaptación, a un nuevo contexto, ¿vale? Les voy a poner un ejemplo muy, muy simple y que se me hace muy, muy interesante. Eh, eh, Resulta que en una eh, panadería que está cerca de mi casa, por los temas de la pandemia, no podían vender sus productos porque la gente ya no iba. Entonces, lo que hicieron fue crear pequeños paquetitos de diferentes panes con figuras que los niños podían decorar y que no necesitaban realmente mayor complejidad para hacerse. Y justamente eso es el tema de un pivoteo. O sea, ¿qué es lo que ahorita sucede con las personas pues que tienen a sus niños en su casa y no tienen forma de cómo entretenerlos? ¿Cómo los entretengo? Pues decora tu pan, ¿no? Decora algún producto que yo vendo y entonces justamente con una adaptación muy simple y muy sencilla, yo puedo entrar de nuevo al negocio y puedo empezar a monetizar justamente algo que a lo mejor ahorita me estaba costando trabajo hacer, ¿no? Entonces, ejemplos así podemos encontrar muchos de cómo se están moviendo. También por el otro lado vemos empresas que les está costando mucho trabajo entenderlo, ¿no? Entender que tienen que cambiar su modelo. Por ejemplo, en el tema de procesos, como comentaba Pau, el tema de la digitalización es algo primordial que tenemos que empezar a incluir dentro de nuestras formas de interactuar con los clientes. Y finalmente, pues las nuevas oportunidades, que es tal cual, ahora sí, buscar cómo empezar a generar nuevas líneas de negocio, nuevas oportunidades, nuevos productos, nuevos servicios que estén muy bien alineados con las necesidades que ahorita están surgiendo. Entonces, justamente, hablando un poco de estos cómo, justamente es el punto en donde yo puedo empezar a enfocarme en mi empresa o yo como individuo a tratar de ir atendiendo estas variables y tratando de irlas alineando. A mí me gusta mucho usar una frase cuando coacheo a equipos y yo les digo, el ritmo lo es todo, el equilibrio y el balance es importante. Entonces, justamente uno tiene que aprender a entender que tiene que balancear estos tres factores para que realmente den resultados en tu organización. Si no hay un balance, no hay un ritmo, no están alineados, lo que va a suceder es que se van a desbordar o se van a generar cuellos de botella, o a lo mejor yo ya pude vender algo nuevo y no tengo cómo producirlo, o yo ya lo puedo vender pero no está digitalizado, entonces tienen que venir aquí a cobrarlo, ¿no? Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que precisamente no todo surge solo de una idea, o sea, debe de haber un equilibrio y un balance, ¿no? Entonces, esa parte es súper importante y es como para mí como el sello de empezar a hacer este tipo de actividad y identificar precisamente estas variables, cómo las puedo empezar a integrar, ¿vale? Ahora, por nuestra cuenta, nosotros en TIS hemos estado identificando, hemos estado analizando esto y estamos pues buscando la manera de poder ayudar a las organizaciones, a las empresas y a los individuos a que puedan evolucionar y adaptarse a estas nuevas realidades que estamos viviendo. Y justamente por eso les queremos también platicar de una línea de cursos que hemos estado diseñando que atacan justamente estos tres pilares.
El primero, si quieres, te lo dejo, Pau. Platícanos de este primer curso que ataca el pilar precisamente de las personas. Sí, por supuesto. De hecho, hablando de estas nuevas formas de trabajar con las personas, este no es un curso que tenga un par de días, un par de años, sino que es algo que ya viene muy trabajado a través de lo que es Management 3.0, que nos permite precisamente mejorar estas prácticas de gestión de personas. Por darles algunos ejemplos, si nosotros no sabemos cómo motivar a las personas, si nosotros no sabemos en qué momentos delegar, si queremos crear estas nuevas unidades de negocio, no sabemos cómo distribuir el trabajo, qué roles debemos de tener, cómo balancear, y sobre todo, si queremos mantener esta cultura de mejora continua, pues bueno, este curso es para ustedes. ¿Qué tiene este curso de particular? Que lo puede tomar cualquier persona de la organización que tenga un nivel de liderazgo, un nivel de manager, un nivel de director. ¿Por qué? Porque les va a permitir aprender practicando, porque practican realmente en estos cursos, cómo llevar la gestión de las personas, ¿no? Entonces, si ustedes llevan equipos de desarrollo de software, si llevan equipos de recursos humanos, si llevan equipos de construcción, etcétera, este curso les va a permitir trabajar con las habilidades gerenciales para la gestión de personas y sobre todo, pues este conjunto de prácticas están diseñados o pensados para todas las edades tecnológicas, por llamarlo de alguna manera, y sobre todo, pues está muy impulsado ahorita, hablando desde la pandemia, ¿no? Es algo que se ha aventado muchísimo. Y el otro tiene que ver con la mejora de los servicios a través de los procesos. Una de las cosas con las que nos hemos topado cuando hablamos de metodologías de mejora de procesos, pues es que todos tienen que ser o Green Belt o Black Belt. Y a veces, digo, no digo que sea mala la metodología, al contrario, es muy buena, pero necesitas una base muy robusta de información para poderlo llevar. Entonces, necesitamos aligerar ese proceso para que puedan llevar proyectos que les permitan mejorar casi de manera tanto rápida como continua y sobre todo para poderlo medir. Entonces diseñamos este curso con la finalidad de proporcionarles una metodología muy ligerita para llevar a cabo proyectos de mejora enfocado a lo que son los servicios. Bien. Claro, y muchas gracias, Pau. Y me gustaría nada más acotar en el de Lean para mejora de servicios. Algo que nosotros hemos notado es que normalmente las personas, eso es un tip súper buenísimo que yo les voy a dar ahorita. Normalmente las personas se especializan mucho en el tema de Lean Six Sigma, pero lo llevan directamente a la manufactura. Y normalmente esa es la industria en donde de alguna manera tú tienes como oportunidades de trabajo, pero justamente nosotros lo que hemos hecho es desarrollarlo en procesos de negocio. Y eso nos ha brindado un gran expertise de cómo, decía Pau, con una empresa micro, pequeña, que no tiene a lo mejor los recursos para tener toda un área de calidad, puedan llevarlo a cabo, puedan entrenarse, entenderlo y justamente ellos mismos desarrollarlo. Entonces esa parte para mí se me hace súper valiosa. Finalmente, ahora platicando del curso, el último curso Lean Service Transformation, eh, este curso también a mí se me hace excelente, se me hace, creo que de lo que podemos ahorita brindarles como de más valor, porque precisamente le permite a la persona que entre a tomar este curso adaptar los productos y servicios que tiene actualmente en su organización y poder revolucionarlos, ¿vale? A través de diferentes herramientas que vamos a usar. Vamos a ver un poco de Lean Startup, vamos a ver un poco de Design Thinking y vamos a ver un poco de Agile Sprinting, de cómo puedes empezar a crear precisamente MVPs, que puedas empezar a probar de una manera real
el producto, cómo lo puedes llevar al mercado, cómo lo puedes llevar con el cliente, y justamente te permite hacerlo de una forma también muy asequible, muy simple. Y eso es como que mucho el enfoque que le estamos dando a estos cursos. O sea, no nos vamos a tanto tema teórico, a tanto tema metodológico. Nos vamos a lo que ahorita realmente las empresas necesitan, las organizaciones necesitan, que es poder reaccionar rápido ante la situación que vivimos y que puedan precisamente adaptarse, pero de una manera estable, ¿no? Entonces, justamente estos 3 cursos son los que nosotros identificamos, vemos que pueden tener un potencial importante para tanto los individuos como las organizaciones, para ayudarlos a transitar en este proceso que justamente hemos estado platicando, ¿vale? Muy bien, bueno, pues finalmente, aquí les vamos a dejar ya información del calendario de cursos que tenemos ahorita con las fechas que tenemos disponibles por si les interesa, pero me gustaría aprovechar ahorita un poco de tiempo que nos queda en la sesión y tratamos de hacerlo como muy dinámico para poder llegar a este punto, para poder escucharlos y que ustedes a lo mejor nos hagan preguntas acerca de cómo lo están viviendo en sus empresas, qué es lo que ustedes identifican, dudas que tengan particularmente, cómo pueden echar a andar alguno de los conceptos que hemos estado platicando. Entonces, justamente ahorita vamos a darle oportunidad a quien tenga preguntas y dudas. Si quiere ir alzando su manita, yo los voy por acá viendo y para que vayan participando, ¿sale? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, inquietud sobre lo que hemos estado platicando? ¿Algo que quiera compartirnos? Pueden ser miedos también. Miedos, catarsis. Aquí es para desahogarnos. Nosotros hemos vivido actualmente con varias organizaciones con las que estamos trabajando, pues mucho de esto eh, y pues nos ha tocado precisamente acompañar a las empresas, acompañar a algunas empresas. Nos ha tocado inclusive tener que vivir este tema de los recortes presupuestales y tratar de acompañar a las empresas precisamente a que logren enfocarse correctamente en las cosas importantes, ¿no? Entonces, voy aquí a comentar, si no tienen alguna duda, algo que se me hace también súper interesante que platicamos en un webinar pasado, que era precisamente este tema de que la gente cuando tú la presionas y cuando se siente muy estresada tiende a tomar malas decisiones. Y entonces en lugar de que uno a lo mejor tiene como que esa idea de que si tú presionas a alguien, vas a empujarlo a que tome decisiones, pero hay una delgada línea entre generar algo que nosotros llamamos en gestión del cambio, nosotros le llamamos una necesidad del cambio y hacerlos realmente estresar a la gente a un punto en donde ya no pueden pensar claramente, ¿no? Entonces, justamente estábamos platicando con una directora de Viva Aerobús y ella nos comentaba eso en recursos humanos, ella es directora de recursos humanos y nos comentaba que uno de los éxitos que ha tenido la empresa ahorita, de hecho la empresa va muy bien, le ha ido mejor en el sentido de que se ha logrado posicionar en un mejor lugar en el share de mercado y que ha sido gracias a que los líderes los han ido entrenando para que precisamente cumplan este tipo de labor de facilitación, de acompañamiento, para que estén listos y que les den soporte a sus compañeros, a sus colaboradores. A ver, Orlando, cuéntame, por ahí levantaste la mano, ¿verdad? Sí, hola, ¿qué tal? Hola. Fernando y Paulina. Hola. Me parece interesante toda el webinar y la verdad es una realidad. Tuve la oportunidad de estar en una organización de las que ha sido más golpeada en este tema, una microfinanciera, y el jugarse el morir o sobrevivir
fue bastante difícil. Y veo todos esos temas, ¿no? El liderazgo, el empoderamiento, el tema de procesos, el tema de innovación, pero orquestar todas esas iniciativas, como comentan ahorita, tampoco puedes como ser muy flexible y decir, no está pasando nada, no nos vamos a morir. No puedes estar así, pero tampoco puedes irte al otro extremo de decir, nos vamos a morir, y si no se, o sea, sin meter tanta presión a las áreas. Vi las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, las áreas que no soportaron tener tanta presión ante iniciativas, y las áreas que sí se lograron balancear. Y la verdad, algo bueno, de las líneas de cursos que tienen, me imagino que en una tocan el tema de alineamiento, porque sí es importante el hecho de decir cómo jalamos todos parejo para sacar el negocio, o sea, mantenerse estables, pero también arriesgarse a innovación, porque también de alguna forma se pierde cierto presupuesto si se pivotea el modelo. O sea, decir, si Claro. funcionó o no funcionó. Y eso que acabas de mencionar, Orlando, es súper importante. O sea, uno tiene que entender que un proceso de innovación pues va a requerir experimentación y la experimentación va a requerir eventualmente fracasos que me llevan a encontrar el éxito, ¿no? Entonces, ahí justamente lo que nosotros vemos como muy interesante y muy importante es que la organización asuma un presupuesto precisamente a esa experimentación, ¿no? Lo poco o lo mucho que pueda ahorita asumir, es importante hacerlo, porque de otra manera vas a desperdiciar tus recursos en otras cosas, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante lo que acabas de platicar, Orlando. Muchas gracias por tu aporte. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, alguna otra comentario que quiera platicar con nosotros. Ya casi se nos acaba el tiempo. Tenemos un par de Hola, minutitos más. Adelante. oye, una pregunta. Cuando platicaban hace ratito, mencionaron emprendimientos, mencionaron startups. Nada más como para una pregunta. ¿Qué diferencia un emprendimiento de una startup? Es decir, ¿estas herramientas podrían funcionar para cualquier emprendimiento o están direccionadas o pensadas para que un emprendimiento cumpla con ciertas características y se pueda considerar startup? No sé si es clara mi pregunta. Sí, Adrián, de hecho es una muy buena pregunta. En realidad, digamos que en realidad no hay una diferencia muy puntual, ¿no? Entre un emprendimiento y una startup. Normalmente, digamos que el término startup se utiliza más en una connotación de ciertos países que tienen un ecosistema mucho más maduro para poder acompañar a las empresas que nacen. Eh, eh, por lo tanto, pues, países como Estados Unidos tienen un ecosistema muy bien desarrollado y entonces ellos pueden identificar muy bien precisamente una startup, en qué nivel de madurez se encuentra, qué posibilidades tiene. Un emprendimiento es prácticamente una idea que yo quiero llevar a la práctica, pero aquí en realidad, y eso es parte de lo que queremos enfatizar, seas tú un individuo, seas tú una empresa grande, seas tú una empresa empezando o queriendo crear una nueva empresa, en realidad esto aplica para todas, porque en realidad todas persiguen el mismo objetivo, ¿no? Sobrevivir, adaptarse y poder persistir en el mercado, ¿no? Entonces, digamos que aplica a diferentes niveles y más puntualmente es un término entre startup y emprendimiento, en donde la startup tiene una cierta estructura más como de una empresa que va iniciando, y un emprendimiento puede ser simplemente una idea que yo quiero llevar a la práctica y quiero empezarlo a monetizar, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor mucha gente ahorita ha recurrido a sistemas de comercialización de e-commerce para poder empezar a comercializar ciertos productos, ¿no? Entonces, a lo mejor no llega a ser una startup porque no va a llegar a conformarse como una empresa, pero al final este tipo de técnicas, de prácticas que usamos, te puede ayudar también a ti para que tú puedas emprender algo, ¿vale? Muchas gracias, Fernando. Bueno, pues, y justamente tratando nosotros de apoyar en este tema,
pues que creemos que es muy importante, que es precisamente del entrenamiento a través de la práctica para adquirir nuevas formas de trabajo. Nosotros estamos lanzando justamente en este momento una promoción en donde si ustedes compran el curso, alguno de estos 3 cursos, en estas fechas calendario que les acabamos de dar, vamos a, de forma gratuita, vamos a darles un curso extra, que es un curso se llama Remote Worker Professional, en donde vamos a explicarles cómo usar herramientas para el trabajo remoto, cómo vamos a aprender a gestionar equipos remotamente, cómo aprender prácticas ágiles que se pueden usar en equipos distribuidos y justamente cómo pueden diseñar e implementar entornos de trabajo remoto. Entonces, este curso normalmente se vende en el mercado en $100 aproximadamente y en este caso nosotros, pues queriendo tratar también de apoyar a todas las empresas e individuos que quieren pues buscar esta forma de emprender o de subsistir ante este tipo de situaciones, les estamos brindando esta nueva oferta. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente ayúdenos ayúdenos a registrarse. Aquí les estoy poniendo un QR. Si ustedes con el teléfono le dan clic al QR, les va a aparecer un formatito de registro. Ahí ayúdenme por favor a que lo llenen. Son 2 paginitas. Una página en donde me pueden dar su retro, que eso también sería súper importante. Les agradeceríamos mucho que nos den su retroalimentación del webinar, si les gustó, si no les gustó, de qué otro tema les gustaría que habláramos. Y en la página 2, si están interesados en a lo mejor que les mandemos ya información muy puntual del curso, costos, requisitos y puedan acceder a esta promoción, hay que llenar simplemente un registro con su nombre y su correo para que nos pongamos en los siguientes días en contacto con ustedes, ¿vale? Entonces, de todas formas, aquí también, de todas maneras, aquí también le aparecen los datos de contacto y nuestras redes sociales para que si quieren mandar un correo y pedir informes, también lo pueden hacer o entrar a las redes sociales directamente y contactarnos, ¿no? También es muy importante y yo les recomendaría que entren a nuestras redes, nos sigan, porque constantemente estamos publicando artículos y contenido que tiene que ver mucho con todo este movimiento que estamos ahorita tratando de impulsar, ¿sale? Muy bien. Pau, no sé si quieres agregar algo más ya para despedirnos. Pues ya van todos de salida, Fer. Me robaste mi minuto de fama. No, pues nada, muchas gracias por acompañarnos. Yo les diría que todo esto estuvo pensado porque lo vivimos, lo lloramos y bueno, pues lo hemos estado actualmente trabajando, entonces esperamos que estos pivoteos que vamos a hacer funcionen, esperamos que les ayuden y sobre todo pues que generen valor para sus organizaciones. Un abrazo a todos, cuídense mucho y hay que seguir en contacto.